Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar nuevamente La Ley de la Selva por la pantalla de C5N. Disculpen la ausencia, fueron 2 lunes que no estuvimos. Estuve en China y ya les voy a contar sobre eso. Pero la realidad es acuciante y requiere que nos metamos de lleno en un programa que hasta las 0:30 va a estar cargado de información. Sobre el final viene Cristiano Rattazzi, quien nos va a hablar de cómo están los empresarios que tanto bancaron a Milei en un principio, en este contexto adverso ya para el presidente, con números que están lejos de sonreírle. Pero vamos a presentar también en un ratito una investigación exclusiva sobre otra área que abandona el Estado, el reparto de preservativos. En un instante, nada más, vas a conocer números que realmente estremecen, números que dan cuenta del abandono de una política que venía sosteniéndose en todos los gobiernos, de distinto color político. Pero vamos a arrancar por lo que debería escandalizarnos cotidianamente. Datos que se terminaron de conocer ahora, porque el INDEC los hizo públicos, pero que ya se veían, ya se entreveían en la realidad social de estos 10 meses de la Argentina. Una realidad social que, hay que decir, viene en declive desde hace años. Pero ahora van a ver hasta qué punto se acentuó ese declive desde que asumió Milei al frente del Ejecutivo. Lo que vimos el jueves cuando el INDEC dio a conocer los números del primer semestre de la encuesta permanente de hogares es una situación que no ocurrió en ningún país que no haya sido invadido o que haya sufrido una catástrofe natural de proporciones. El salto en la incidencia de la pobreza y el salto en el hambre que se dieron en este 2024 son inéditos. De hecho, los 25 millones de argentinos que están afuera, como decía el presidente en la campaña, configuran el peor nivel de pobreza en 20 años. Y más grave que ese nivel es la variación, el aumento de la pobreza, los 5.300.000 argentinos y argentinas que se hundieron en esa condición a partir de la mega devaluación de diciembre pasado. Partamos del número frío, el número que el INDEC justamente dio a conocer el jueves cuando se vieron los números del primer semestre. Del 41,7%, la pobreza saltó al 52,9%. Esto es más de 11 puntos de aumento en la tasa de incidencia de la pobreza medida por ingresos. La indigencia saltó del 11,9% a más del 18%. Y esto también es un incremento que no tuvo lugar en ningún momento de la historia argentina en tan poco tiempo. Fíjate, en tan solo 6 meses de gobierno de Javier Milei, la pobreza trepó lo mismo que en los 8 años transcurridos durante los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández. Sí, gobiernos durante los cuales subió del 30 al 42%. Es el doble, este aumento que se produjo en el primer semestre de La Libertad Avanza en el gobierno, el doble de lo que subió durante la pandemia. Un momento en el cual la pobreza en todo el planeta se incrementó, se empinó. El porcentaje de personas que no cubren la canasta alimentaria, o sea que pasan hambre, ese 18,1% que ustedes ven ahí, subió 6 puntos en 6 meses. Es lo mismo de vuelta que aumentó en los 8 años del gobierno de Macri sumado al de Alberto Fernández, cuando pasó del 6 al 12%, con un incremento más marcado, hay que decir, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero también con un incremento durante el fallido gobierno peronista. Claro, estos son números fríos, pero la cantidad de gente que vemos en la siguiente placa es la que la sufre. Extrapolado ese porcentaje a toda la población del país, no a los 31 aglomerados nada más que mide la encuesta permanente de hogares, lo que tenemos es que hay
esos 24.700.000 argentinos y argentinas pobres, de los cuales 16.200.000 son pobres no indigentes y 8,5 millones pasan hambre. De vuelta, personas de carne y hueso, mucho más que una fría estadística. Gente que pasaba quizás privaciones, pero que ahora no alcanza a cubrir la canasta de consumos mínimos, en un caso para mantenerse en pie, para no desfallecer de hambre, y en el otro caso para sostener una vida digna para toda su familia. Los dos sectores más afectados, y esto lo vamos a ver en el cuadro siguiente, los dos sectores más afectados son las infancias y las personas mayores. Acompáñame en este triste tránsito y vas a ver que entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024, el salto en la pobreza de los niños de menos de 14 años fue del 58 al 66%. Sí, 2 de cada 3 niños de hasta 14 años son pobres en la Argentina. Y el salto más brusco en realidad no fue el que se dio en esa franja etaria, sino en la franja de más años. En la franja de 65 y más años, que saltó del 18 al 30% en solamente un semestre. Ese aumento, el de las personas adultas mayores, es un incremento del 70% entre, repito, el segundo semestre del año pasado y el primero del 2024. Quienes son adultos mayores pobres, fíjate la tendencia, se cuadruplicaron desde 2016. Esa franjita que ves ahí, celeste más clara, es la proporción de pobres que había entre los mayores de 65 años en 2016, 7%. Hoy aumentó hasta llegar al 30%. Claro, tuvo mucho que ver el congelamiento del bono, que subió en marzo de 55.000 a 70.000 pesos y que se quedó ahí a pesar de la estampida inflacionaria posterior. Tuvo mucho que ver que se hayan comido el mes de más aumento de precios en la actualización de los haberes jubilatorios, cosa que venía a enmendar la ley que votó el Congreso y que vetó el presidente con un festejo francamente obsceno en la Quinta de Olivos junto con los diputados que lo apoyaron en eso. Héroes, les dijo, a los que se gastaron 20 lucas en un asado para festejar que le negaban 15 a cada jubilado que podría haberlas cobrado ya este mes con sus haberes si no hubiera vetado esta ley el gobierno. Ahora, este aumento de la pobreza, este salto del hambre, de la indigencia, empiezan a hacer mella en la legitimidad de un gobierno que, bueno, ya empieza a quedarse sin excusas, empieza a tener que hacerse cargo de las consecuencias de una política que desplegó. Y es curioso, pero no se lo hace notar la oposición de izquierda, no se lo hace notar el kirchnerismo, se lo hace notar el Financial Times. Fíjense ustedes la nota que enfureció no solamente a Milei, sino también a Marcos Galperín, las cosas que hay que leer, ¿no? El magnate dueño de Mercado Libre dijo que el Financial Times, por haber publicado esto, que la popularidad de Milei flaquea, es un medio progre. El Financial Times, sí, decano de la prensa económica, ariete del conservadurismo inglés de la City, sí, es progre según Galperín y reproduce los prejuicios de la casta ensobrada de periodistas, como dijo el presidente en su acto autocelebratorio del sábado por la noche ante unas 5.000 personas ahí en Parque Lezama. Micros mediante, llamadas mediante por parte de call centers estatales. ¿Qué dijo el Financial Times? Expuso simplemente estos números que acabamos de compartir. Expuso también los sondeos que en las últimas 2 semanas marcan hasta qué punto esto hace mella justamente en la popularidad del gobierno. Y eso le valió la estampida de quienes no toleran la crítica, ni siquiera si viene
de un medio como este. Claro, es una alerta, publicó el Financial Times. Hay que ver si la alerta suena dentro de la Casa Rosada, porque da la sensación de que por ahora no hay siquiera registro de esto. Es más, el presidente, en ese acto en el Parque Lezama, se agarró de un nuevo ardid estadístico, algo que ya es prácticamente manipulación, y dijo que la pobreza, después del pico que dio a conocer el INDEC, ya está bajando. Escúchalo. Al margen que de la pobreza no se genera de un día para el otro, tampoco se puede eliminar de un día para el otro. Y si bien nos dejaron 45% de pobreza y que si hubieran estallado todas las bombas que nos dejaron, hubiera llevado al 95% la pobreza y 50% los indigentes, en el primer trimestre, a pesar de haber evitado la crisis y encauzar la macro, el primer trimestre la pobreza creció al 55%. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas empobrecedores. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%. Por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en la Argentina. Gritar muchas veces es síntoma de que uno no tiene razón y necesita esa vehemencia para enfatizar un punto que no tiene base. Ahora vamos a eso, vamos a desarmar esa mentira. Pero lo preocupante es que en cada crisis de la Argentina, en cada momento en el cual se precipitan los precios y se resienten los ingresos populares, subimos un escalón de la pobreza que después no baja más. Fíjate esto que grafica la situación en el largo plazo. En los años 70, aún con la destrucción del tejido productivo que generó la dictadura militar, la pobreza promedio de toda la década fue de menos del 6%, 5,7%. Esto es muy sintomático porque yo que vengo de China, en China en ese momento había 800 millones de hambrientos. China en 40 años sacó a 800 millones de personas de la indigencia. Y nosotros en 40 y pico de años conseguimos hundir en la pobreza a casi la mitad de la población. Era 5,7% la pobreza antes de la dictadura, en el promedio de esa década. ¿Qué pasó justamente con el estallido de la plata dulce, el endeudamiento, el despojo de las propiedades públicas, de la propiedad de tantos privados, también de la mano de desapariciones, secuestros y torturas? Se cuadruplicó el nivel de pobreza. Claro, en los 80, la llamada década perdida, fue casi el 20% el promedio de la tasa de pobreza. Luego, en los 90, con la crisis de la hiperinflación, los primeros saqueos, recordarán ustedes las imágenes más dramáticas de la remarcación infinita, se establece un nuevo piso que a pesar de la estabilidad de precios, luego conseguida por la convertibilidad, fue del 25%, 25,4% para ser más exactos. Pero claro, ¿cómo terminó la convertibilidad? Esa supuesta estabilidad voló por los aires en 2001, con un estallido de furia y de rabia popular ante un desempleo que tocaba a 1 de cada 4 personas en condiciones de trabajar. ¿Qué pasó ahí con ese nuevo estallido? Volvió a pegar un salto a la pobreza hacia arriba. 36,4% fue el promedio de pobreza de la década del 2000. Después de eso, las políticas de redistribución del kirchnerismo y las condiciones favorables internacionales que permitieron justamente ponerlas en práctica, hicieron que bajara. Pero fíjense ustedes cuán poco baja la pobreza en el promedio de la siguiente década. Claro, en la siguiente década ya viene el desbarranque del macrismo, viene la disparada de los precios en 2018, viene la crisis del coronavirus, en fin,
la tasa de pobreza vuelve a empinarse. ¿Qué va a pasar ahora con el 55% que tocó en el primer trimestre de este año? ¿Cuánto vamos a tardar en revertir los efectos de este salto inédito en la pobreza que se produjo a partir de la mega devaluación de diciembre? No lo sabemos. No lo sabemos. La verdad que tiene que ver con un futuro todavía absolutamente incierto. Para que caiga la pobreza, de hecho, está estudiado, tiene que crecer durante varios años la economía sostenidamente, como pasó en aquellos años 2000, después del crack de la convertibilidad. Años de tasas chinas que permitieron bajar un escaloncito, pero que hicieron que se enriquecieran mucho más que eso los que siguen manejando los resortes de la producción en nuestro país. Claro, no sabemos si se va a producir ese crecimiento, pero lo que sí podemos establecer es qué dinámica tiene este año, dentro de este semestre, la pobreza. El presidente dijo, lo acaban de escuchar, que ya está bajando. Se apoya en los datos trimestrales contenidos en la base estadística de la encuesta permanente de hogares, lo que dio a conocer el INDEC. De hecho, retuiteó a un especialista, Agustín Salvia, de la UCA, que viene acertando muy bien todas las mediciones de pobreza a través de los estudios propios que tiene el Observatorio de Derecho Social de la UCA, pero que simplemente informó trimestralmente lo mismo que el INDEC había dado a conocer semestralmente. ¿Cómo podemos hacer para diseccionar ese número, para establecer si es verdad o mentira lo que dice el presidente, más allá de lo simpático o antipático que nos pueda caer? Bueno, tenemos que mirar justamente con lupa ese dato. Es lo que hizo la consultora Exquanti. La consultora Exquanti es una consultora formada por investigadores y docentes de la UBA, que nosotros varias veces ya hemos presentado aquí su información, y que muestra en las barras grises de abajo la pobreza de cada semestre y en la rayita roja arriba el trimestre contenido, los 2 trimestres contenidos en cada semestre. ¿Qué pasó cuando uno mira esto así y lo ve? Dice, bueno, sí, efectivamente tocó el 55 en el primer trimestre de este año y baja al 51, como dijo Milei en el acto del lunes, en el segundo trimestre. Claro, esto es mirado así trimestre a trimestre dentro de una información que el INDEC da a conocer semestralmente. Pero ¿cuál es el problema? Los trimestres no son iguales. Por eso el INDEC empezó a informar semestralmente la pobreza. Porque hay trimestres en los cuales se cobra aguinaldo y trimestres en los que no. Y ustedes me dirán, no, los pobres no cobran aguinaldo. Sí que cobran aguinaldo. Y sí que se mueve la economía en los trimestres en los cuales se cobra el aguinaldo. Tal vez alguien bajo la línea de pobreza no lo percibe directamente como un derecho del trabajador en relación de dependencia, pero sí le pagan una retribución, una gratificación en ese momento, o sí se mueve más la calle donde sale a buscar el mango en el momento en el que los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia sí cobran el aguinaldo. Entonces lo correcto sería medir trimestres pares contra trimestres pares y trimestres impares contra trimestres impares. Porque siempre este indicador muestra este serruchito que ustedes ven. Trimestre par en el que no se cobra el aguinaldo da más pobreza. Trimestre impar da menos. Más, menos, así el serruchito. Pero el serruchito tiene una tendencia. Ese serruchito se rompió con la devaluación de Caputo. Fíjense, segundo semestre del año pasado. Ahí tienen tercer, cuarto trimestre, primero de este y segundo. No hay serrucho porque el salto que pegó la pobreza a partir de la estampida de precios fue inédito. Ahora veamos trimestres pares contra pares e impares contra impares. Y van a ver por qué no cae la pobreza. Acá tenés, por ejemplo, los pares, los que no tienen aguinaldo. Y se ve la tendencia, acá ya sin serruchito, porque se comparan peras con peras y manzanas con manzanas, la tendencia claramente alcista que marcó todo el segundo tramo de la gestión del Frente de Todos, empinado durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, y luego
esa línea ascendente, no sé cómo decirle, ese Everest que empieza a trepar hasta llegar al 51% del segundo trimestre de este año. Y si lo mirás entre los trimestres impares, también se ve que la tendencia es la misma. Es una tendencia alcista que termina con el 55% del primer trimestre, pero que de ninguna manera apunta hacia abajo en ningún momento. ¿Se entiende cuál es el truquito al que apela, en este caso, el degenerado estadístico del presidente, como él le dice a los economistas que no se ciñen a la guadaña o a la motosierra fiscal? Bueno, hay que estar muy atento porque las fake news están campantes y francamente hay muy pocos árbitros con autoridad como para decir qué es verdad y qué no. El INDEC es uno de ellos. El INDEC es uno de ellos. Ha tenido sus momentos oscuros, el INDEC ha tenido sus malversaciones, sus manipulaciones. Hoy está dando a conocer así de nítidamente un drama social sin precedentes. Y les voy a agregar algo más, antes de que venga Dieguito Mora con la estadística en primera persona de la pobreza. Esta misma consultora, especializada en la encuesta permanente de hogares y en las estadísticas sociales, midió cuántos estudiantes universitarios son pobres. Los estudiantes que declaran tener estudios universitarios incompletos y estar cursando en este momento la universidad, tenían históricamente este nivel de pobreza. Un nivel que trepó de menos del 20 hace 6-7 años a el 25-30 durante la pandemia y no bajó de ahí con lo que quedó del Frente de Todos. Pero fíjense ustedes, en esta semana en la cual pasado mañana va a haber una movilización de todo el movimiento universitario, docentes, estudiantes, rectores, consejeros directivos, fíjense a cuánto asciende la tasa de pobreza entre los estudiantes universitarios. Ya casi 1 de cada 2 estudiantes es pobre. Como digo, es un drama que no sabemos cuánto tiempo va a costar revertir, pero sí sabemos que es falso decir que lo peor ya pasó. Ahora sí, le voy a pedir a Diego Mora que me acompañe con los números del Observatorio Villero de La Poderosa. Quizás los que ven habitualmente esta primera parte, la más temprano de la Ley de la Selva, no lo conozcan, pero Diego desde este año nos acompaña con informes realmente peculiares que no suelen verse en la televisión. Es un economista que aquí ya ha mostrado lo que puede analizar desde el barrio, desde un barrio castigado justamente por este mismo flagelo, pero que encima hoy nos trae números elaborados por la propia organización. Diego, buenas noches. Buenas noches, Berco, ¿cómo estás? ¿Qué dicen los números del Observatorio Villero? Este año nos propusimos hacer nuestro primer relevamiento de ingresos a nivel nacional de distintos barrios populares, un poco para poder mostrar donde esa muestra de la EPH, de esa INDEC, le cuesta llegar o subestima un montón entrar al barrio y relevar cuáles son esos ingresos. Hicimos ese cálculo de cuántos son esos ingresos, cómo se conforman esas familias y por ende cuál es el nivel de pobreza. Y este mismo jueves pasado, cuando se publicaron esos números, los fuimos comunicando. 87% de los hogares que viven en barrios populares están en situación de pobreza. Es una situación de total emergencia que no es nada nuevo. El nivel de pobreza de los barrios siempre fue muy alto, un poco comparando con una estadística oficial que publica la Ciudad de Buenos Aires. En 2023, en las villas de Capital, el 77% de esos hogares era pobre. Ahora saltamos al 87% e incorporamos una perspectiva más nacional porque no hay solamente villas acá en Capital, hay barrios populares por todo el país y es importante para nosotros incorporar una mirada sobre esos barrios que no son mirados, que no son relevados y poder mostrar esta información. 87% es bueno, prácticamente la totalidad. ¿De dónde surge? Ustedes han hecho una encuesta en todo el país. ¿De cuántos casos? ¿Con qué cobertura? Este relevamiento incluye barrios populares de 7 provincias. Se analizaron 500 hogares
y a partir de ahí elaboramos el índice de pobreza, que como hoy marcas es 87, y el de indigencia, que también es muy alarmante y que venimos un poco a entender por qué es tan alto, cómo sobreviven esas familias con un nivel de 60% de indigencia, como muestra el primer gráfico. ¿Cuáles son esas estrategias, cómo se dan y qué se encuentra ahí? Contame, además de la incidencia de la pobreza que estamos viendo ahí, realmente tremendo, 60% de hambre, 87,6% de pobreza. Contame cuán lejos queda el que es pobre de dejar de serlo, esto que se llama técnicamente la brecha de pobreza. Exacto, no solo no se llega a la canasta, sino que cada vez estamos más lejos. INDEC publicó en su último informe que esa brecha es del 42%, es decir, que esa canasta queda un 42% arriba de los ingresos de las familias. En los barrios populares, según nuestro relevamiento, esa brecha es del 64%. Entonces, eso amplía aún más la desigualdad y muestra cómo se están pisando muchos de los indicadores que representan mucho a los barrios. Uno de ellos es el salario mínimo, que por mucho tiempo fue pisado para que no aumentase, y también el congelamiento de distintas transferencias que realiza el Estado, como el potencial trabajo. Acompañado de, bueno, lo que sucedió en diciembre, una brutal devaluación sin ningún tipo de política de ingresos para compensar eso que estaba pasando. Bueno, la diferencia es sustancialmente superior en el caso de la medición de ustedes. También lo es en el caso de la canasta alimentaria. Esto quiere decir que se pasa, si dependieran, digamos, de los ingresos que tienen solamente, pasarían el doble de hambre de lo que mide la estadística oficial. Exactamente, y para eso las familias se dan de un montón de estrategias. El salario medio por la ocupación que tienen estos hogares es de 192.000 pesos. Eso es 20% abajo del salario mínimo del mes del relevamiento. Con lo cual es imposible, y ahí las familias se dan de un montón de otras estrategias para poder llegar, para poder sobrevivir. Acá tenemos, esto también es resultado de la encuesta de ustedes, cómo trabajan los que trabajan, digamos. Lo que más se ve es relación de dependencia informal, ¿no? Trabajo en negro. Exactamente, solo 1 de cada 10 hogares tiene un integrante que trabaja de manera registrada, el resto un montón de maneras en donde el mercado de trabajo se fragmenta y hay un montón de informalidad en distintos formatos. A veces son changas, a veces sos tu propio empleador y empleado. Hay un montón de formas que no son trabajadores sin derechos, son trabajadores con salarios muy bajos que no les alcanza realmente. Sí, sí, claro. Poner de vuelta a pleno si se ve qué es lo que le sigue al empleo informal, el trabajo comunitario, luego el independiente no registrado, o sea, el que se busca el mango en la calle, básicamente. Ahí está después el 10% que vos decías es registrado. Y más abajo las cooperativas, los independientes registrados, los monotributistas sociales y demás. Acá hay algo interesantísimo, que es los partidarios de esta política económica suelen destacar que la asignación por hijo y la tarjeta alimentar se mantuvo en su poder adquisitivo. O sea, le aumentaron todo lo que aumentaron los precios de esos alimentos. Lo cual es cierto. No pasa lo mismo con el potenciar trabajo, con los otros programas sociales que se pulverizaron. Ahora, si mantuvieron la asignación por hijo, si mantuvieron la tarjeta alimentar, ¿por qué se duplica la indigencia en un año? Me parece que la respuesta la tiene esta misma investigación, este mismo informe que hicieron ustedes, donde descubren que en realidad el ingreso principal de los hogares pobres e indigentes de los barrios populares no es el Estado, ¿no? No, el principal ingreso es por trabajo, es por una ocupación, ya sea, o varias ocupaciones, que eso también es algo que ha aparecido, una sobreocupación, muchas horas de trabajo, y la diferencia entre lo que le ingresa una persona por trabajo respecto a lo que le ingresa por otras transferencias, pueden ser del Estado u otras que no tienen nada que ver, es de 192 a 219.000 pesos por persona. O sea, ¿cuánto gana promedio una de las personas que encuestaron ustedes en los barrios populares de su propio trabajo y cuánto de asistencia o transferencias del Estado? De su propio trabajo es 192 y si sumamos ambas llega a 220. Eso da alrededor de 30.000 pesos en promedio. Obviamente cada composición de hogar tiene distintos tipos de transferencias. A veces es AUH, a veces es alimentar o a veces ninguna. Esto es lo que explica por qué sube la indigencia a pesar de haberse mantenido estas asistencias. Bueno, y finalmente vos hablabas de estrategias de los hogares para subsistir, porque la pregunta que surge cuando uno ve estos números es ¿cómo hacen para sobrevivir?
Un poco de eso ya lo habíamos adelantado en otras columnas cuando trajimos cómo era el endeudamiento en los barrios populares, cómo se endeudaban las familias, cuando es muy difícil acceder al mercado de crédito o qué alternativas se presentaban. Además de eso, la clara presencia de depender de un comedor, de un merendero para poder cubrir esa comida, para que los chicos coman, y también en complemento de lo que es el comedor escolar. Actualmente, de los relevados, 46% asistía a un comedor en el momento que le hicimos el relevamiento, y la cobertura promedio por semana era un 23% de las comidas que esa familia hacía, se las cubría el comedor. Entonces tenía esa alternativa, pero estamos por cumplir 10 meses también en simultáneo de que el Ministerio de Capital Humano suspendió totalmente la asistencia a los comedores comunitarios. Claro, es una tenaza, ¿no? Por un lado no te la podés comprar y por otro lado el que te la daba te la dejó de dar. Bueno, es realmente interesante tener esta perspectiva en primera persona de algo de lo cual en los medios en general se suele hablar muy en tercera persona, ¿no? Gracias, Diego, por esto. Gracias, Berco. Buenas noches. Tenemos, como les prometí, el resultado de una investigación exclusiva. Ya viene Cristian Ratazzi, que está en nuestros estudios, con quien vamos a hablar sobre la perspectiva empresaria de todo esto. ¿Cuán sostenible es el clima de negocios que instaló Javier Milei? ¿Hace falta más? ¿Están conformes? En un ratito Ratazzi, a quien hace 20 años conozco, nos va a estar contando sobre esto. Pero antes, lo que les prometí, la investigación exclusiva sobre los preservativos que el Estado dejó de entregar. El Ministerio de Salud redujo a casi cero la distribución de elementos profilácticos, tanto para combatir el embarazo no deseado como las enfermedades de transmisión sexual. La distribución de preservativos gratuitos en todo el país se redujo al mínimo. No lo comunicaron abiertamente, pero los datos oficiales a los que accedimos a través de un pedido de acceso a la información pública, uno de estos pedidos de acceso a la información pública que al parecer empezaron a molestarle al gobierno y por eso los restringieron, lo demuestran de modo palmario. Durante el primer semestre del año se distribuyeron 2.047.968 preservativos, cuando solo por el programa de salud sexual y reproductiva deberían distribuir este año 10 veces eso, 25 millones. Poné la primera placa, por favor, Dire, porque es realmente impactante ver que no solamente deberían distribuir 25 millones por el programa de salud sexual y reproductiva, sino también otros 54, casi 55, por el programa de combate a las enfermedades de transmisión sexual, como VIH y sífilis. De hecho, esto se da en el contexto de rebrote de sífilis que se detalló en el Boletín Epidemiológico Nacional que hace el mismo Ministerio de Salud. Ahí se aclaró, en la última entrega, que las y los jóvenes de 15 a 34 años son los más afectados por el crecimiento de estas enfermedades. Es una curva ascendente que no es nueva, que viene de 2018, pero que obviamente se ve potenciada por el abandono del Estado en esta materia. Para entender hasta qué punto estamos ante un desguace, basta ver el otro dato al que accedimos. Compartamos el facsímil del pedido de acceso a la información para que la gente vea de dónde surge esto. Son respuestas que nos dio oficialmente el Ministerio de Salud antes de que eyectaran a Mario Russo en medio de una interna por negocios con el que al final terminó reemplazándolo, Lugones, en el Ministerio de Salud. Fíjense, durante el primer semestre de este año, esos 2 millones y pico de preservativos que se repartieron son los que dejó la gestión anterior. Es impresionante, pero el Ministerio de Salud de Carla Bisotti dejó un stock de 2.382.624 preservativos y para junio de este año solamente quedaban 382.000, para agosto, perdón. Quedaban 382.000, o sea que
se repartieron 2 millones que había de la gestión anterior. No hay en el sistema Comprar, que es el sistema de compras gubernamentales, públicos, ningún proceso de compra ni licitación abierta para la adquisición de más stock. O sea que cuando se acaben estos 300.000, ya está. Ya no queda nada. Y algo a tener en cuenta es que no solamente los hospitales reparten estos preservativos gratis, sino que también están obligados a hacerlo las obras sociales y las prepagas por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. El presupuesto para prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, fíjense cómo se pulverizó. Esto es información de ASIG y de ELA, 2 ONGs que se dedican a esto. Fíjense, lo amarillo es el programa de prevención de los embarazos no deseados y en azul el embarazo adolescente en particular. Bueno, ambos en 2024 se comprimen a ese nivel y lo presupuestado para el 2025 es lo mismo que se ejecutó de poco que este año. Nos acompaña Leandro Can, titular de la Fundación Huésped. Gracias por venir, Leandro. Gracias por la invitación. Es algo que yo sé que ustedes están trabajando y que los alarma mucho, pero te quiero preguntar, ¿ya se notan las consecuencias de este ajuste? Sí, es un tema es más complejo, ¿no? Como dicen. Evidentemente hay una merma en la distribución de preservativos. Tanto el gobierno nacional como muchas jurisdicciones compran. Solo una aclaración a lo que decías, las obras sociales y las prepagas tienen que proveer por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Procreación Responsable, no necesariamente de lo que compra el Ministerio de Salud de la Nación. Pero sí gratuitamente. Pero sí gratuitamente tienen que entregarlo. Hay muchas jurisdicciones que también compran. Sí se nota un faltante. Ha habido distintos momentos de faltante y los cambios de gobierno suelen ser momentos complejos si el stock que queda no se reemplaza rápidamente. Acá lo preocupante claramente es, bueno, en principio la decisión de, como vos decías, en el comprar no se observa ningún procedimiento de compra por el momento. A veces se compra a través de fondos rotatorios del OPS que no figuran en el comprar, pero no tenemos información de que eso esté sucediendo. Y la última placa, donde ya también empieza a jugar el presupuesto 2025 o el proyecto de presupuesto 2025, en donde lo que hay es una caída muy pronunciada en lo que tiene que ver con las metafísicas. ¿Cuántos preservativos dicen que van a comprar a partir de los 2 programas que compran preservativos, que son el programa, la línea 22, el programa de VIH y el programa de salud sexual y reproductiva? Para tomar como línea de base 2018, gobierno de Macri se proyectaba comprar 105 millones de preservativos entre los 2 programas. ¿En el año? En el año. Para el año 2025 ese número está bajando a 20 y pico, 21 millones. Este año ejecutaron en un semestre 2,5 millones. Claro, pero este año suponete que todavía tienen, obviamente debería haberse comprado más rápido, debería haber quedado más stock, debería haber quedado una compra dando vueltas, pero ya lo proyectado para el año que viene es, si tomamos como base 2018, es prácticamente la cuarta parte. La cuarta parte, ¿no? Y acá lo importante es entender lo siguiente, ¿qué consecuencias tiene eso? En principio, la gente no deja de tener relaciones sexuales porque no puede acceder al preservativo. Esto lo sabemos desde hace años y años. Lo que empieza a crecer entonces es la inequidad en el acceso, sobre todo en las provincias donde las autoridades locales no compran. Empiezan a crecer las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no intencionales, y tratar esas consecuencias es muchísimo más caro para los estados que comprar los preservativos. Además de todas las consideraciones obvias de el acceso a la salud pública y que el hecho de poder acceder, si el preservativo compite con el pan, pierde siempre. Claro. Esto lo sabemos, lo vimos muy fuerte en la crisis de 2001, eso se veía muy palpablemente. Un preservativo que hoy en farmacia puede estar en alrededor de 1.000 pesos la unidad, ¿no? 3.000 pesos la caja, sí, más o menos. Entonces, es realmente desde un punto de vista hasta costo efectivo una mala decisión. Bueno, ahí abriste 2 ventanas. Una es la fiscal. Pasa como con el gasoducto que no se terminó a tiempo, ¿no? Para ahorrar en ese final de obra, para ahorrar en esa licitación,
terminaron pagando mucho más caro en los barcos de gas que vinieron después y que hubo que pagar en dólares a culo de barco para que descarguen, y si no, no había gas, si no, no se pasaba el invierno. Acá lo que vos estás diciendo es que desde el punto de vista estrictamente fiscal, estrictamente de costos, convendría gastar en preservativos en vez de gastar en las consecuencias del embarazo adolescente y las enfermedades. Eso está medido hace muchísimos años. El beneficio de lo que se conoce como el mercadeo social del preservativo, o sea, la distribución gratuita de preservativos y otros métodos anticonceptivos, ¿no? Porque además se empieza a generar muchísima inequidad. No, el preservativo tiene una particularidad. Solo se usa una vez y para una sola cosa. Digo, más allá de los que a veces lo usen para inflarlo y tirarlo en una fiesta. Entonces, toda aquella persona, o aquellas personas, porque se necesitan al menos dos, que no puedan acceder al preservativo, insisto, no van a dejar de tener relaciones sexuales, se van a exponer más, vos lo mencionabas, prácticamente por cada caso de VIH que detectamos en el año, detectamos 5 casos de sífilis. Pasa lo mismo con otras infecciones de transmisión sexual. El preservativo es el único método de doble barrera que previene tanto infecciones de transmisión sexual como embarazos no intencionales. Y la verdad es que es realmente importante que pueda distribuirse, porque agrego a lo que vos decías, no solo se distribuye en los hospitales, sino que hay una red desde el Ministerio de Salud y las jurisdicciones hacia un montón de organizaciones, también de la sociedad civil, pero en muchos lugares también organizaciones muy de base comunitaria, porque tiene que estar muy a la mano el preservativo en el momento, pero también para el acceso. Entonces es fundamental poder realmente acceder, digamos, que se largue de una vez la compra, la licitación, lleva tiempo. El Estado, y esto no empezó con este gobierno, compra lento, compra pesado, muchas veces compra mal, paga peor y eso encarece los precios. Entonces, la decisión de así se tome hoy en este momento va a llevar varios meses. La otra ventana que abriste es la del precio, porque este ajuste, este recorte brutal a menos de la cuarta parte de lo que distribuye gratuitamente el Estado, se da a la par de un encarecimiento de lo que compra quien compra. ¿Tenés algún estudio en el tiempo, en términos reales, digamos, descontada la inflación, de si ahora estamos atravesando un momento en el que los preservativos son caros? No, la verdad que no tengo presente un estudio como para darte una respuesta fehaciente. Lo concreto es que para mucha gente gastar 3, 4 lucas es un montón, para comprar una caja de 3 preservativos, insisto, compite con elementos de primera necesidad. Esto sí se tuvo muy medido en lo que fue la crisis 2001-2002. No tengo números recientes, pero está demasiado estudiado en el mundo esto. Hay mucha evidencia acerca de que la mejor inversión en general en salud y en estos temas en particular es la prevención. Yo me acuerdo, el tulipán en la convertiría valía 1.50, la cajita de 3. Y ahora vale 3 del oficial, 2,5 de... O sea, en dólares está más caro y encima el Estado está repartiendo muchísimo menos. El Estado Nacional sí, las jurisdicciones, hay algunas, insisto, que tienen y que van distribuyendo, pero esto tiene que ver con la necesaria articulación de las políticas de salud. El acceso a la salud no puede estar determinado en un país federal, más allá de que está federalizada la salud, con el hecho de en qué provincia uno nació, ¿no? Porque las consecuencias después, las paga la sociedad entera, ¿no? Sí, una última, Leandro. Veíamos en el gráfico del presupuesto cómo se incrementó a partir de 2017, 2018, con la introducción del programa de prevención del embarazo adolescente. Algunos me dirán, bueno, no hay plata. Volvamos a la situación previa a eso, volvamos a 2013, que es más o menos en términos reales lo que presupuestan para el año que viene. La pregunta que te hago es, ¿funcionó ese plan? El plan ENIA es casi la mejor política pública de salud que tiene Argentina para contar, por varias razones. Una que debería ser más común, pero es raro, trascendió 2 gestiones diferentes, de diferente signo político. Empezó con el gobierno de Macri, continuó con el gobierno de Alberto Fernández. Segundo,
tuvo un análisis técnico y tuvo estudios de impacto que mostraron que el Plan Enia bajó a la mitad la cantidad de mujeres, adolescentes, madres. Bajó ¿Cuánto? a la mitad. ¿En serio? De acuerdo al censo último, y la tasa de fecundidad bajó casi un 50%. Esto tuvo que ver, por supuesto, con una fuerte distribución de métodos anticonceptivos de larga duración, los implantes subdérmicos, pero también con un trabajo muy articulado entre los sistemas de salud y educación en los departamentos donde mayor embarazo no intencional en la adolescencia había. Las clases de ESI. En 12 provincias. Sí, pero no solamente las clases de ESI, sino que efectores de salud, consejeros de salud Sí. de los centros de atención primaria de la salud articulaban con las escuelas, iban a las escuelas, recibían a las chicas y a los chicos para darle consejería, podían darles turnos protegidos luego en los centros de salud, y eso fue lo que por el momento se cortó, pues se cortaron esas 600 y pico de consejerías que realmente mostraron resultados muy palpables. Digamos, cuando se quiere evaluar una política pública, el Plan Enia tiene todo para mostrar como una política pública, insisto, sostenida a lo largo de diferentes gobiernos, diferentes signos políticos, con articulación con las provincias y con una rectoría y en ese momento una contratación por parte del Estado Nacional a los consejeros que trabajaban en escuelas y centros de salud, lograron resultados que la verdad es un modelo en el mundo. Perdón, yo no soy un especialista, pero intuyo que esas adolescentes que no fueron madres sin desearlo, siguieron estudiando, trabajaron, hicieron crecer. Está todo estudiado y por supuesto, sí, tienen mucha mejor terminalidad educativa, mucha mejor inserción al mundo del trabajo, por supuesto. Los embarazos en la adolescencia no intencionales son prácticamente 8 de cada 10. Claro. Entonces, de vuelta, ninguna de estas políticas de promoción de la salud sexual, de distribución de métodos anticonceptivos, busca meterse en la cama de nadie. Lo importante es llegar con la información y con los elementos de prevención para que se puedan tomar decisiones informadas. Y resulta que con la decisión informada bajó a la mitad la tasa de embarazo en la adolescencia. Leandro, gracias por venir a la Ley de la Selva. No, por favor, gracias a ustedes. Auspicios y se sienta Cristiano Ratazzi a conversar conmigo. Ya sabés, hasta las 0:30 estamos con la Ley de la Selva. Gaby Vulcano viene a analizar el grito de libertad de Victoria Villarruel, la vicepresidenta. Mi compañera y colega la ve moverse en su hábitat del Congreso. Pero antes lo recibo a Cristiano Ratazzi. Gracias por venir, No, gracias por invitarme. Mucho tiempo hace que no hablábamos y mucho tiempo que no lo veía en televisión tampoco, ¿verdad? Bueno, estuve afuera varios meses últimamente. Bueno, habiendo sido uno de los más entusiastas al principio Sí. de la gestión de Javier Milei, quiero que lo hablemos en profundidad después de la tanda, pero ¿qué puntaje le pone a la gestión hasta ahora? 9.90. 9.90. Después de la tanda me lo explica. Quédense que hasta las 12:30 estamos. La mayoría lo conoce, pero para el que no, Cristiano Ratazzi fue durante muchos años presidente de Fiat y actualmente es vicepresidente de la Bolsa de Comercio porteña. 9.90 le puso, de 10, aclaro, a la gestión de Javier Milei. A ver, arranquemos por lo que le gusta, por lo que hizo bien. Bueno, lo que hicieron con Caputo de reducir la emisión, reducir la inflación y llevar el país a un orden monetario cuando estaba en un absoluto desorden el 10 de diciembre del año pasado, y en pocos meses fue absolutamente extraordinario del punto de vista de manejo económico de un país. ¿Y el costo? Mira, el costo era 50% la pobreza en diciembre, el 10 de diciembre, y ahora será 52, 53. Estamos en lo mismo. Pero ahora hay todo un potencial por la gente, que los jóvenes ven
de poder ir para adelante y empezar a construir un país serio sobre reglas serias que no existían. Y eso es lo que me gusta. Yo razono como Javier Milei. Las veces que nos hablamos, yo razono como él. El país tiene que estar ordenado e ir para adelante, y gran parte de la actividad tiene que ser privada. Y en general la actividad pública es subsidiaria y muy ineficiente. Entonces hay que tener sector público seguramente en defensa, en seguridad, en algunos sectores, pero la verdad que lo mejor es que sea todo lo más privado posible, que es los países que han sido exitosos. Privatizar lo más posible. Lo que veo todavía en la economía es hay que llegar rápido a eliminar el cepo, porque este está frenando algunas inversiones importantes que yo conozco, que están frenadas por ese cepo, que no sabes si venís y tenés un dólar de 9.80, 9.70 o 1.240 o 1.202. No sé, eso hay que eliminarlo, no hace parte de la filosofía liberal y libertaria. Pero ellos saben, y lo han hecho también, que no hay que tocar cosas que ellos saben hacer, y han hecho muy bien. Entonces, no insisto en eso, pero es fundamental. Cuando no le doy 10 es porque faltan alguna cosa, y además no hay razón de insultar a todo el mundo. No es mi manera de ser. Pero esto que usted viene reclamando desde marzo, no parece que vaya a ocurrir pronto. Que se elimine el cepo, que se unifique el tipo de cambio, que se liberalice. Yo creo que va mucho más rápido de lo que uno piensa. Pero lo más rápido, mejor. Y no depende de las reservas o todo eso. Depende de una decisión, además. Es una decisión liberal y libertaria. O sea, para eliminar el cepo. Para usted tendría que liberar el mercado y que se vaya donde se tenga que ir el dólar. Sí, y el dólar no va a ir mucho más, porque han hecho tal absorción de pesos que no va a ir a ningún lado. Pero ¿y si se va, como cree Caputo, y por eso no lo hace? Yo creo que no se va. Pero, a ver, a veces hay que jugarse. Caputo ha sido muy capaz hasta ahora. Y puede ser que tiene razón él, por eso no insisto, pero mejoraría mucho la parte comercial del país. Lo que es el crecimiento del país, eliminar este cepo, que es ordenado, pero no fautor de una mejor economía en el país. Ahora vamos a lo otro, a lo que decía antes. No había 50% de pobreza, había 41,7% según el INDEC. Mira, cada estadística que veo son un poco diferentes y están un poco sesgadas por una cuestión u otra. Claro, pero no es lo mismo que haya 20 millones de pobres o 25 millones de pobres. Hay una diferencia sustancial. A ver, los valores de pobreza a veces son muy difíciles de evaluar. Lo que seguro es que un país que en 100 años, desde cuando era uno de los primeros países del mundo, llegó con ese patético Alberto Fernández y el final a toda fuerza de masa, a tener, decís 42, 42, lo que quieras, es un país patético, es un país que no puede ir para adelante. Hoy hay todas las manos hechas para que avance. ¿Y por hay qué? Varias inversiones. ¿Y por qué? ¿Qué inversiones? ¿Por qué no invierten los empresarios si está ese clima propicio? Una de las cuestiones es el cepo. No hay duda. La tasa de inversión está en un nivel respecto del PBI bajísimo. El cepo, pero el cepo tiene un pésimo efecto por la inversión. Pero el cepo es para las inversiones extranjeras. Los empresarios locales tampoco están invirtiendo. No, también los locales mezclan con amigos extranjeros, ayudas extranjeras, con equipos extranjeros, mezclan. Y cuando vos ves que no tenés la menor idea del dólar. Hago ejemplo, yo tengo un contrato, sí. Me pagan en dólares, pero se cambia, como es correcto, al valor del Banco Nación. Sí. Del Banco Nación. Pero todos mis insumos, todos los pagos al exterior, horas voladas, cosas, porque yo tengo una compañía de helicópteros, motores y todo eso,
yo no puedo sacarlo a ese valor. Nunca sabes a qué valor lo sacas. Bueno, Entonces, por eso, en ese contexto quiero Sí. invertir. no, frenás. Y Frenás la inversión porque no le recibís el total del costo. Pero ese es un ejemplo. Hay miles de estos ejemplos. por eso, ¿y por qué pagar entonces un costo social tan elevado para una economía que no arranca? No es un costo social tan elevado. Era una situación trágica la de Argentina. No es un costo tan elevado. Tiene que empezar a crecer. Para crecer hay que crear trabajo en el sector privado. Porque es ese que crea trabajo, que crea valor, la creación de valor en el sector privado, no es en el sector público. Y bueno, eso tiene que crecer. Han pasado solamente 8 meses, 10. 10 meses. 10 meses. Dejemos que ahora empiece la parte buena y está por aparecer. La parte buena en el sector automotriz, por ejemplo, ¿cuándo empieza? Porque uno ve las cifras y están Mira. acumuladas, 25% abajo la producción, Mira. 10% abajo las ventas, la exportación La también. parte buena, yo en el sector automotor no sigo tanto Argentina, sigo más a nivel mundial lo Sí. que está pasando, porque yo las acciones las tengo afuera, en la holding de Stellantis. La situación general del sector automotor en el mundo es muy compleja. Se ha visto dramas en Volkswagen, Stellantis hoy tuvo un problema grave en la bolsa y todo, otros grupos como Mercedes, Tesla, todos están en mucho problema. Te diría que Argentina anda bastante mejor de lo que es la cuestión general de los autos. ¿Y por qué eso? Porque no está clara ese pase a la electricidad o no está. Yo cuando estoy en Roma no puedo cargar en Roma porque salta toda la electricidad del predio donde estoy. Entonces hay que poner un nuevo contador porque Roma es vieja. Entonces la instalación de la parte eléctrica todavía es muy tarde, tanto que ahora están pasando de vuelta todos al híbrido. Es decir, estamos hablando de un juego mundial muy importante en el cual Argentina tiene una participación y tiene una participación muy importante. A veces da la sensación de que el gobierno preferiría que no hubiera industria, porque representa un costo en divisas, porque hay otros sectores que son más dinámicos como el campo. ¿El empresario está de acuerdo con esa visión de especializarse porque en la no estoy de acuerdo que esa es la visión. Hay varios proyectos minería, petróleo, oil and gas? Bueno, esos sirven para crear un superávit excesivo, porque si todo funciona eso, vamos a tener una cantidad de dólares que será mejor gastarlo en importación de cosas, porque vamos a tener un excedente enorme. ¿Y el empleo? Y el empleo, oíme, ¿qué te crees? La industria, seguimos haciéndola. Yo tengo 2 o 3 pequeños proyectos industriales. Digo pequeño porque a veces estaba acostumbrado a razonar en enormes valores, muy interesantes. Estoy esperando que se arregle, por ejemplo, el cepo y ir adelante. Pero la industria cae a doble llevan dígito. 15 personas ahí. Yo en mi compañía, llamarla industria o no, tengo 200 personas que hacen mantenimiento de helicópteros, que hacen offshore en el sur, que hacen volar los helicópteros sobre la ciudad. Claro, pero Son el obrero 200 personas. Pero el obrero industrial, como hay en las fábricas de autos, Sí. ese 1.200.000 obreros que ganan Sí. mejor que el promedio, Sí. bueno, están perdiendo sus empleos. Lo vemos en las estadísticas de la UIA, lo vemos en las estadísticas del INDEC. A ver, son 20 años que pierden su trabajo. Son 20 años que la estadística de la UIA muestra que hay disminución del No, empleo industrial. no. Prácticamente Me sí. acuerdo con Sí. Macri pasamos de 1.200.000 a 1.050.000 y fue una sangría terrible. Sí. Eso se recuperó después, no del todo, casi totalmente, y aún así hoy estamos perdiendo de vuelta. Sí, pero empezó una pobreza enorme, probablemente también obreros, entraron también gente con trabajo en blanco, entró en el sector de la pobreza. Eso es inaudito en cualquier lado del mundo. Lo es. Ahora hay más, ahora hay más todavía. Puede haber algo más, pero por lo menos hay una perspectiva de un país totalmente diferente, de un país que puede crecer. Donde estábamos no íbamos para ningún lado.
Usted se entusiasmó en su momento con Macri, me acuerdo de haberlo visto fiscalizar incluso, Sí. no me acuerdo en qué distrito. Siempre en La Matanza, pero en la zona de, una vez en González Catán, otra vez, la última era en otra zona, pero siempre en esa zona. Ahora que apareció Milei, no sé si lo entusiasma más o menos que Macri. En la última fiscalización, Sí. ¿no es cierto? Me pidieron, ¿vos estás acá por Juntos por el Cambio o por La Libertad Avanza? Mi contestación fue, yo estoy para el cambio y por lo tanto por el cambio y la libertad. Por lo tanto yo estoy fiscalizando por ambos, porque en ese momento La Libertad Avanza tenía muy pocos fiscales, mientras Macri la había organizado bien. Y ahora que Milei está en el gobierno, Macri ya fue. Macri está y es un tipo capaz, muy convencido de las ideas de Milei. Obviamente él no ha podido hacer muchas cosas que Milei puede hacer, porque Milei las declaró y dijo, y además es un país que ya está a la fruta, ¿no? Quiere algo diferente, quiere volver a ser un gran país, cosa que todavía en lo de Macri no estaba. Además, todas las cosas que trataba de hacer se las bloqueaban por una razón u otra. Milei va adelante con su decisión, haciendo las cosas de lo cual está convencido. Y yo estoy convencido que está haciendo las cosas correctas. No parece estar muy buena la relación entre ellos. No es tan mala, yo los conozco a ambos, no es tan mala, tanto que se ven bastante seguido. ¿Los ve confluyendo el año que viene en las elecciones? Y esas cosas son cosas de política. A mí la política no me encanta. Estamos hablando de política. Pero es la cosa de política. Pero es política. No lo sé, porque ahí hay egos increíbles. ¿Por qué se pelea Mauricio con Patricia? No lo entiendo. Porque ellos eran el cambio, eran Juntos por el Cambio, fueron ellos a ver el acuerdo. Yo apoyé a Patricia sabiendo que si ganaba Milei, cuando ya se veía que le iba a ganar la interna, yo apoyaba a full Milei, con la cual tenía una gran relación, igual con la que tenía con Patricia. Lo que seguro yo dejé enseguida de lado era Rodríguez Larreta, que era un masa de buenos modales. Era obvio que no quería ningún cambio. Ahora, el cambio tiene momentos difíciles, pero ya el hecho que en Rosario haya mucho menos muertos o casi poco muertos, te demuestra que hay un cambio. ¿No temen los empresarios que la bomba social explote en algún momento? Digo, esto que aparece en las estadísticas, determinados momentos en los cuales también parece haber estallidos de rabia en la sociedad, ¿no pueden preanunciar algo que ya vimos, por ejemplo, en 2001? A ver, lo del 2001 fue especial. Creo que fue muy manipulado. Me parece que fue tremendo como salimos. Destruimos todo el ahorro de la clase media y media baja. La gente que había ahorrado algo para comprar un departamento se destrozó con el corralón, hicieron bola todo, dejaron un país limpio en el sentido que tenía un superávit extraordinario, ordenado porque Menem lo había ordenado, pero un país destruido. Y estamos todavía pagando eso. Creo que no es lo que fue el levantamiento popular. Fue que el país ya no estaba más manejado, no tenían claro dónde querían ir, y había un grupo que tenía ganas de volver al poder de manera como ellos la veían. Creo que hoy es un país diferente. El país quiere algo diferente, los jóvenes quieren algo diferente. ¿Y cómo explica la caída en las encuestas que marcan absolutamente todas las mediciones? A mí me impresionó que las encuestas seguían dándole tan favorable. Cuando vos haces un reajuste vas a tener una baja. Entonces sí hay costo. Costo hay, el país tiene costo de todo, pero tiene un costo viendo al futuro muchas posibilidades que antes no tenía. Esa es la enorme diferencia. Por lo menos eso es como la veo yo. Entiendo que hay algunos que te ven diciendo la universidad tiene que ser solamente pública.
Para mí la universidad tiene que ser pública, privada, se tiene que saber que es un costo, y solo que establecer quién paga ese costo. Pero no me importa nada que sea pública, privada. No, claro, pero para que haya pública hay que financiarla y la bajaron en su financiamiento a una cuarta parte de lo que recibía. Para. Hay una sector pública que tiene también encontrar la manera de mantenerse en gran parte. No es que tiene que ser viva la pepa para un pequeño grupo que además siempre hizo muy buenos negocios con la universidad pública. No, hay también la universidad privada que se puede hacer y tiene que ser respetada, y la pública tiene que mantenerse con alguna ayuda del Estado, pero pequeña. O sea, dejar de ser gratis. Debería dejar de ser gratis. Totalmente. Debería ser paga la universidad Pero pública. totalmente, y todos en el mundo pagan la universidad, pero todos tienen también financiación para los jóvenes, para que vayan a la universidad. Todo lo que tienen de menores recursos tienen ayuda para ir a la universidad en el mundo entero. Italia, Estados Unidos, España. Todos tienen una enorme ayuda de parte del sistema, porque tienen que ir a la universidad si pueden. Una última, Cristiano. En materia de política exterior, ¿cómo lo he plantado a un Milei que ya viajó 6 veces a Estados Unidos, que prácticamente no tiene relación con nuestro principal socio, que es Brasil, y que da volteretas en el aire, como acaba de dar con China, ¿no? Que ahora dice, voy a viajar. A mí me gusta que vaya a China porque tiene razón, en un país en el cual las actividades comerciales, dejemos de lado la política, comercialmente China es tremendamente importante para Argentina y el mundo. Estados Unidos, yo estudié en Harvard, soy un apasionado de lo que es Estados Unidos. Entonces es difícil a mí pedirme qué pienso. Estados Unidos es un país que solo podemos aprender en todo este desastre que apareció en el mundo. El único país que sigue creciendo es Estados Unidos, que crece fuerte. Entonces me parece bien que China crece más. China crece más. Mucho. Sí, pero a ver, crece con los sistemas liberal y libertarios, con gente que emprende nuevas cosas y todo. China es un poco más una economía controlada y crece más en función a lo que venía de muy abajo. Estados Unidos sigue siendo el líder del crecimiento en el mundo occidental, extraordinario. Si lo llamo el año que viene, a esta misma altura del año, ¿cree que le va a seguir poniendo 9.90 de puntaje al gobierno? Espero poder seguir poniéndolo. Si no es así, voy a bajar el puntaje. Gracias, Cristiano, por venir, Gracias a ustedes. Ahí está, desde hace tiempo que no hablaba Cristiano Rattazzi, uno de los defensores más acérrimos del gobierno de Milei, en un momento difícil, lo banca con un puntaje elevado hasta ese nivel. La ley del gallinero, y ya me meto con Gaby Vulcano en otro de los frentes críticos que tiene Milei, su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Tener todo a su favor. Como vos, reina. ¡Reina! ¡Mirá, te contestó! Sí, qué bien que habla, Sí, vas a acordar a Cristina. ¿Cómo se hace? ¡La jefa! El jefe. Y también están en los medios. Sí, acá estamos. Acá estamos. Atención, 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 atención. Acá tenés los brazos para la liberación. Atención, 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 atención. Acá tenés los brazos para la liberación. Y todos ellos están organizados con el mismo objetivo, hacer lo imposible para que este gobierno triunfe. No, Así que es al revés. ¿Se equivocó? Lo dijo al revés. ellos van a aprovechar Esta es la mejor cada oradora que oportunidad tenemos para para el año boicotear que este viene. gobierno. ¡Estamos al Porque viven de ellos. ¡Atención, atención, atención, atención! Gabriela Vulcano, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Victoria Villarruel está
o no está adentro de La Libertad Avanza? Me parece que cada vez más afuera que adentro, ¿no? Bueno, en términos institucionales yo te diría, está adentro, es la vicepresidenta, fue elegida por la misma cantidad de votos que Javier Milei. Ahí no pueden hacer absolutamente nada en el gobierno, a diferencia de lo que les pasa con algunos dirigentes, ya sea dirigentes que están en el Congreso, diputados, senadores, o fuera de el Congreso, donde dicen: no seguís acá, te vas, te echamos, o los acorralan para que de alguna manera se vayan. Bueno, en el caso de Victoria Villarroel, sabemos que el vínculo con Javier Milei no es bueno, más allá de que por momentos tratan de dar algunas muestras de cercanía. Te diría que casi que ella por momentos elige en qué momentos se muestra cerca del presidente, en qué momentos no. También es cierto que desde la Casa Rosada definen un poco en qué lugares la quieren, por lo menos para la foto, y en cuáles dicen: no, acá no hay lugar para vos. No estás invitada. No estás invitada. Bueno, uno de los últimos cortocircuitos que tuvo Victoria Villarroel con la Casa Rosada estuvo relacionado con las Malvinas, porque la canciller Diana Mondino acordó con la canciller de Gran Bretaña la idea es que se puedan reflotar los vuelos. ¿Te acordás, Ale? Los vuelos a Malvinas, sí. En este caso a través de San Pablo, con una escala en Córdoba, y allí la vicepresidenta dijo: no estoy de acuerdo para nada con esto. Publicó un tuit donde tuvo palabras muy enojosas hacia el gobierno. Apareció como que en principio era hacia Mondino. Diana Mondino, la canciller. Sí, claro, pero los Kelper siempre quisieron vuelos lo más seguido y lo más fluido posible para abastecerse y también para volar hacia otros lados, desde las islas. Pero justamente eso es algo que no tiene por qué darle la Argentina a una potencia extranjera que ocupa ilegalmente su territorio. Claro, y ella lo hace notar acá. Dice: todos saben lo que representa Malvinas para mí y que es mi límite y me obliga a expedirme, Ale. Bueno, acá empieza a decir un montón de cosas. Dice: ¿para qué sirve este acuerdo? ¿A quién le sirve este acuerdo? Dice que resulta insólito que mientras Estados Unidos está ofreciendo buques guardacostas para proteger el mar argentino, desde el gobierno hacen un acuerdo con la canciller británica. Y bueno, critica muchísimo esto que se decidió, pero yo te decía, la crítica parece a Diana Mondino. ¿Es a Diana Mondino exactamente? Claro, quizás por elevación es contra Javier Milei, ¿no? ¿Quién maneja las relaciones internacionales a este momento? Vos antes hablabas de China, del vínculo con China, sí. Del acercamiento que el gobierno está teniendo con ese país o pretende tener con ese país, y es vía Karina Milei, que es la que se encarga de tratar de ver cómo acerca a las partes. Lo mismo pasó en su momento con el cruce que hubo con Francia, a partir de lo que dijeron desde la selección argentina con estos cánticos racistas y demás, que Villarroel también ahí desplegó todo su nacionalismo criticando a Francia, y fue justamente Karina Milei quien intercedió para tratar de calmar un poco las cuestiones que se generaron alrededor de ese tema. Bueno, Villarroel tiene un enfrentamiento con Javier Milei, pero sobre todo con Karina Milei, porque sabe que no es querida por Karina Milei, que Karina Milei ni siquiera la quería como candidata a vicepresidenta. Siente que Karina Milei todo el tiempo le está diciendo al presidente: tené cuidado con Villarroel, te va a traicionar, quiere protagonismo. Y la pregunta que cabe preguntarse, valga la redundancia, es: ¿realmente quiere un protagonismo la vicepresidenta? ¿Está haciendo un armado propio? Bueno, Ale, en principio te diría que sí, que hace tiempo viene trabajando en eso, viene trabajando en los lazos que pudo construir con muchos de los gobernadores. Hoy Villarroel tiene un vínculo con los gobernadores que no lo tiene el propio presidente. El presidente decidió delegar todos esos vínculos con los mandatarios provinciales, cosa que Villarroel se
encarga de ir a cada una de las provincias cada vez que puede, se encarga de ir a cada uno de los festivales, incluso que son denostados a veces por el propio Milei, trata de estar ahí y mostrar a las provincias. Ella oficia un poco como una especie de embajadora de distintas provincias. Vos fijate que en las redes sociales se encarga de contar cada vez que va a alguna de ellas. Una de las últimas fue Misiones, donde muestra la flora, la fauna, muestra los paisajes, las costumbres de cada una de las provincias, y después está muy abocada en tratar de representar y ser la pata nacionalista de La Libertad Avanza. Quiere ser justamente aquello que Milei no es, que no representa. Quiere encargarse de poder aglutinar a ese sector de la sociedad que está identificada con la derecha, con la ultraderecha, con el conservadurismo, pero que hoy Milei dejó de lado. Bueno, ojo, porque el otro día Milei habló en el acto enfervorizado que compartió con sus fanáticos seguidores en Parque Lezama una frase que remite a lo más conservador. De hecho, remite al fascismo italiano, pero también a los momentos más conservadores de la Argentina. Dios, patria y familia. Bueno, en esa frase, Ale, Milei está queriendo también disputarle este lugar que la vicepresidenta cada vez más representa en la sociedad, en este sector que está queriendo, obviamente, identificarse con este gobierno de Milei, pero que no terminan de cerrarle algunas cuestiones. Y en esa frase que vos acabás de decir, y que claramente es una frase que fue muy utilizada en Italia, en el fascismo, durante el gobierno de Mussolini, y que hace muy poquito lo retomó Giorgia Meloni en Italia, justamente queriendo mostrar que es posible identificarse con sectores que hasta ahora el gobierno de Milei había dejado de lado, o por lo menos Villarruel se había encargado de ser ella la representante, la abanderada de ese sector, y también de otro sector, y ahí hay que poner el ojo, que tiene que ver con todo lo que está relacionado con las fuerzas de seguridad, con las Fuerzas Armadas, algo de lo que ella se encarga de hablar cada vez que puede. En la última sesión volvió a hablar sobre las víctimas del terrorismo o de las organizaciones armadas, mejor dicho. Y después, cada vez que sucede algo con algún miembro de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, está todo el tiempo hablando de eso. Porque ella dice, tengo que identificarme, por un lado, con lo que está relacionado con el nacionalismo, ser todo el tiempo la identificación con los patriotas de nuestro país, por otro lado, con lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Y después hay algo que ella empezó también a profundizar cada vez más, que es su vínculo con Mauricio Macri. Ella es también la que tiene el vínculo con Macri que no tiene Milei, porque Milei se reúne, conversan de algunas cuestiones. Recién decía Ratazzi, se llevan bien. Se llevan bien, pero sabe Milei, y sobre todo Karina Milei, que Macri le está disputando poder, quiere disputarle poder, quiere tener algún lugar más en el gobierno. ¿Y eso a Villarruel no le molesta? Y a Villarruel no solo no le molesta, sino que piensa que a futuro puede llegar a ser un aliado Macri. Macri hoy tiene un partido que por fuera de La Libertad Avanza, como están las cosas, no es nada. Y Macri lo sabe. Y en ese sentido, con Milei, más allá de los vínculos que tiene, es cierto que Milei no le está dando lo que quiere. Y ahí es donde Villarruel dice, bueno, potencialmente puede llegar a ser un aliado. ¿Se imagina ella como un recambio? Te lo pregunto así de tajantemente, porque, bueno, uno no sabe cómo puede seguir este gobierno, ¿no? Y ella es la primera en la línea sucesoria presidencial. Yo te diría, Ale, que ella no está apurada, que está pensando más en el largo plazo, que está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario. ¿Cómo está su imagen pública? Bueno, te traje dos encuestas, Ale. Una, la primera que vamos a ver ahora, que es de 3.0. Acá en esta imagen vemos cómo la imagen positiva de Villarruel y de Milei están más o menos parecidas,
te diría que igual hay una diferencia. Villarroel está por arriba con 47,3% de imagen positiva y Milei con 43,9%. Y sí hay una diferencia importante en lo que es la imagen negativa. Sí, tiene mucha más alta imagen negativa el presidente. Exactamente, y ahí es donde hay que poner el ojo y es donde lo están poniendo también en la Casa Rosada. En el caso de Villarroel la imagen negativa es del 42,2% y en el caso de Milei de 49,2%. A ver la otra. Y en la otra que te traje de Management and Fit, como una muestra de lo que está pasando en las encuestas y de lo que están mirando en la Casa Rosada. Sí. Villarroel tiene un 48,6% de imagen positiva y Milei un 46,5%. Ahí la diferencia tampoco es tanta. No, pero también la negativa es más alta de Milei. Pero que la de negativa es más alta, la de Milei es de 42,8% y la de Villarroel de 38,6%. Ahí el diferencial es clave y la diferencia es muy a favor de Villarroel. Hace bien en desconfiar si desconfía el presidente, ¿no? Esos números lo están mirando en Casa Rosada y también lo están mirando en el Senado. Y de ahí que Villarroel por momentos esté tan envalentonada en hacer su armado propio, en mostrarse, en hacer su camino. Dicen, no me dan lugar, yo me voy a ir haciendo mi lugar. Voy a aprovechar estos 4 años como vicepresidenta para instalarme en la sociedad, en el terreno político y hacer mi camino por si en algún momento me necesitan. Es un clásico ya, el que se desata en general entre presidentes y vices. Gracias, Gaby Vulcano, por la información. Hay noticias que a veces nos hacen dudar en qué país vivimos, si en el nuestro o en un país bananero. Stop banana till the morning come. ¿Cómo le va el leoncito? Tanto tiempo, Berkovich. Me fui, estuve en China, ¿vio? ¿Cómo le cae China a usted? Bien, me cae un poquito pesada la comida china, me da acidez. Ah, ¿en serio? La repito mucho. Claro, usted es vegetariano más bien, ¿no? Sí, Por y la ahora en mañana. Argentina más que nunca. Claro. Bueno, la primera de las noticias bananeras que tengo para compartir con usted justamente tiene que ver con el reino animal. Se me hace agua la boca. Fíjese lo que pasó con este carpincho que apareció en plena Recoleta. Buen ejemplar, Tamaño. Bonito, está sabroso, rico para el espido. Ay, qué rico no lo hay, ¿ves? Para el escabeche. Fíjese que hay dos hipótesis, ¿no? Una es que se haya escapado del ecoparque y la otra es que haya llegado de Nordelta, donde se sabe que los carpinchos, son un problema para los vecinos, han sido una plaga, muy resistida incluso. Nada bueno puede venir de los carpinchos, Berkovich. Ya le digo, esto recién empieza. Primero fue Nordelta, ahora Recoleta. El chetaje está en máxima alerta. Por eso se separó el ex marido de Pampita, Está ¿Ah, sí? clarísimo, ¿En serio? Se viene la revolución de la ternura. Y déjeme decirle algo. Sí. Ese de Recoleta, sin duda era Carpincho Cienfuegos. Mire usted. La revolución de la ternura. Era un revolucionario. Bueno, está bien. La segunda noticia tiene que ver también con animales. A ver. Que en este caso, protagonizan algo bastante insólito. Argentina importó 2 burros de España para mejorar la raza asnal. La raza de los asnos que usa el ejército argentino para transportar equipos pesados en zonas de difícil acceso. Tuvieron que importar los animales porque dicen el semen congelado no sirve. Bueno, ¿ve lo que le digo? A diferencia del carpincho, estos burros son buena leche. Me parece que es una gran adquisición para nuestras Fuerzas Armadas. Una gran noticia y para nada bananera. Aparte, Berkovich, si Petri dice que el semen de burro congelado no anda, y algún mal trago debe haber tenido ya, una mala experiencia, quiero decir, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Me dejaría mal sabor a mí contradecirlo. No lo contradiga, además, porque es un hombre de armas tomar. Sí. Encima más cara que anda con 2 burros. Sí, claro. Bueno, la tercera... Dígame.
tiene que ver con la política exterior. Resulta que el presidente, Javier Milei, había dicho que no quería tener relaciones económicas con China porque se trata de un país comunista. Y se sabe, los comunistas, para Milei, son asesinos. A lo cual él dijo no. Y sin embargo, miren lo que le dijo ayer a Susana. A ver. La verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Ahí ve, ¿no? Ahora los considera un socio muy interesante. Bueno, Berkovich, ¿qué quiere decir? Le destraban el swap a cambio de que no los molesten. Milei pasó de ser un león a ser el gatito chino de plástico que mueve la patita a cambio de guita, para traer fortuna. ¡Ah! Es cierto, es chino el gatito. Gracias, León, ¿eh? Nos vemos la que viene, no se coma ningún carpincho. No, tengo antojadito de leche de burro estoy. Sí, lo vi tentado. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a las 11 de la noche hasta las 0:30, acá en C5N. Que tengan buenas noches.